Bienvenidos nuevamente, amigos, a su espacio de reflexión, análisis y por fin de conversación, porque a veces no tenemos invitados. Qué rico show por elvenezolano.tv.com.be. Hoy nos fuimos a los arcanos de la política venezolana y rescatamos para nuestros televidentes, no sé qué verán los videntes, no sé, nuestros seguidores, a un político de una dilatadísima trayectoria. Me refiero a Simón García. Simón fue dirigente juvenil en el Zulia en sus años mozos, fue fundador del movimiento al socialismo, miembro de la Asamblea Legislativa por el movimiento al socialismo, luego diputado, en cargos públicos fue secretario de organización del MAS, ahora Dios cuántos años. También fue ministro para relaciones con el Congreso en el gobierno de Rafael Caldera, sí. Por 5 años director de Educación de la Gobernación del Estado Carabobo, y creo que se me escapó algo que no sé qué fue. Después lo encontramos. Bien, ¿por qué yo tenía esta persecución con Simón? Porque pocos oráculos son tan frecuentemente consultados y tan poco difundidos como la sapiencia de Simón García, sin duda alguna uno de los políticos más cultos que yo conozco. Además de los señores más cultos, porque eso es verdad también. No. Y ya que está rojito porque es tímido, aprovechamos para decirle que le invitamos a este programa porque creemos que el debate político venezolano, en la situación tan grave que vive el país, requiere de una empinadita, de una mirada de conjunto, de una visión panorámica junto con las concreciones coyunturales y tácticas que requiera y que imponga el análisis. Pero ¿para dónde vamos con esto? Ciertamente. Lo que nosotros estamos viviendo una época de cambios, que es un cambio de época. Este cambio de época requiere, en primer lugar, de unos dirigentes que tengan una estatura estratégica elevada, que puedan mirar más allá de los acontecimientos cercanos y que puedan repetir el rol que le correspondió jugar a la primera ala del populismo democrático, civil venezolano, que fueron Caldera, bueno, por orden de atrás para adelante. No, Betancur, Caldera y Jovito Villalba. Bueno, a esta gente le corresponde fundar un nuevo país y dirigir a la sociedad hacia unas nuevas metas. Una tarea muy difícil de lograr, pero que les ha tocado a ellos. Pero hay una diferencia bien importante entre la fecha del pacto de Punto Fijo, cuando había pues un secuestro y conculcación de todo funcionamiento institucional democrático de un país que no tenía experiencia en democracia, salvo el pequeño ejercicio del gobierno del trienio. No, el trienio tampoco. El único ejercicio real de democracia ante la dictadura de Pérez Jiménez fue gallego, porque el trienio fue una asamblea constituyente. Y Medina fue golpe y más golpe. Pero un gobierno surgido de las urnas, cuyo ejecutivo fuese nombrado por el pueblo, primero fue gallego, de manera masiva, universal y secreta y directa. En una experiencia muy corta, tocó reconstruir el país, se dieron cuenta muy bien aquellos dirigentes y lanzaron un programa de consenso nacional que tuvo un aliento larguísimo. 40 años. 40 años. Ahora tenemos un país democráticamente depauperado, con instituciones muy débiles, económicamente en el peor de sus momentos y con una anulada cultura política para el debate democrático. Bueno, es difícil el consenso que se plantea. Es difícil, pero es totalmente distinto. Hay un país, hay una apariencia de país y hay un país subyacente. Hay dos países. O sea, hay el país que se levanta todos los días en la madrugada, los padres que van al trabajo, los niños que van en la escuela. Hay el país que está sofocado en las universidades, el país que investiga, el país que estudia, el país que crea, el país que hace deporte. Hay un país que tiene una cápsula que lo constriñe. Ese país, cuando se libere, va a mostrar toda su potencialidad y va a mostrar las condiciones que aún permanecen para tener una sociedad avanzada y para cumplir ese desnivel que hoy tenemos con una mayor celeridad
que la que estamos imaginando. Fíjate, para romper esa cápsula, para abrir 100 flores y 100 escuelas del pensamiento, como reclaman los grandes momentos de cambio que decía el poeta Mao Zedong, hace falta perfilar algunos personajes, perfilar algunas conductas y perfilar sobre todo algunas políticas. Yo siento que Venezuela ha hecho unos aportes a la teoría política mundial muy importantes con el consenso generado alrededor de la MUD. Yo creo que eso ha sido un ejercicio desde el punto de vista de la teoría política superior, bien complejo, y que comienza siendo un pacto electoral y termina siendo un ejercicio muy dinámico y, si me permite la expresión, caótico, sin que lo de caótico sea peyorativo, sino contrario a lo newtoniano de la política tradicional, en la construcción de un perfil venezolano, pero todavía siento como que no hay la fuerza para que la barrena rompa la costra de esa cápsula. Bueno, y ni sé si hay que concentrar el esfuerzo, si son múltiples los esfuerzos, ¿cuál es el para allá? Existe una situación de incertidumbre, que es lo que marca toda la característica, pero la incertidumbre no significa que haya indefiniciones, no significa que haya fatalmente vacíos. Estos son, las incertidumbres deben ser convertidas en su contrario, es decir, deben ser convertidas en certidumbre por una dirigencia que está obligada a ejercerse colectivamente y que debe reforzar su unidad y que debe además practicar una especie de unidad que permita que cada uno de los componentes de la MUD pueda aportar lo que es específico para ellos y pueda aportar lo que constituye su énfasis. Eso no significa desunión, eso significa diversidad. Claro, significa diversidad y significa pluralidad. Estas son las condiciones para que pueda desarrollarse los elementos alternativos de una política. Es decir, la negación a repetir el análisis y la formulación de soluciones según las viejas experiencias y según los viejos libritos. Bueno. Hay que tener nuevos ojos. Estos dirigentes políticos tienen que tener una inspiración muy grande y ver la situación con nuevos ojos, no con los del pasado. Eso es un punto difícil porque el pasado en Venezuela va y viene sistemáticamente. Vamos a hablar sobre eso en el próximo Negro, porque así le dicen aquí a los espacios, no sé, cuando uno se ve en negro, yo no sé por qué eso. Ya regresamos, amigos míos, con tan interesante conversación. Continuamos, querido amigo, con su espacio de reflexión, análisis y discusión. Qué rico show por el venezolano.tv.com.be. Como vimos en el negro anterior, nos traímos a Simón para sudar la gota gorda porque nos disparó una descripción de perspectiva política de lo que llaman análisis prospectivo de lo más redondita. Y ahora vamos a meterle el diente a ver cómo de aquellas ideas a aquellos futuros llegamos. ¿Hay transición posible para semejantes ideas? Bueno, hay por al menos tres tipos de transición posibles. Una sería una transición pactada, una transición negociada y acordada con una parte o con el conjunto de las fuerzas que hoy están siendo gobernadas. Esto no es una idea muy popular, pero es como ha ocurrido en España o como ocurrió en Chile. Ha ocurrido en muchos lugares y forma parte de la idea de que es más fácil salir de Maduro, salir del régimen, que reconstruir al país. Y reconstruir al país exige no poner alcabalas ideológicas ni persecuciones por motivos de pertenencia a un proyecto político rival, a menos que los sujetos que estén incursos en corrupción o delitos de derechos humanos, que no prescriben. Derechos humanos o narcotráfico. ¿No? Entonces, esta es la primera. Una segunda es una transición confrontada. Es decir, la fuerza de la mayoría impone el rumbo del país y obliga al poder a adecuarse
a una... En los ejemplos de transición siempre se obvia Venezuela, pero el gobierno de Betancur fue un gobierno de transición en el sentido que fue un consenso de las tres principales fuerzas políticas. Y también fue una confrontación, porque fue de confrontación consensual. Hubo confrontación, pero hubo consenso, y durante un cierto tiempo las fuerzas históricas, las fuerzas partidistas históricas suscribieron y sostuvieron e intentaron llevar a la práctica un programa que produjo el periodo más fértil. Más avanzado. Sí. Venezuela tenía indicadores propios de un pequeño grupo de países del planeta, en lo que se refiere a inflación, escolaridad, lo que se refiere tal vez expectativa de vida, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Yo esa es una cuenta que saco mucho en mis debates con los admiradores de Fidel Castro, y es que si uno agarra la Venezuela 59 a la Venezuela 70, y la Cuba 59 a la Cuba 70, kilo a kilo nosotros le ganamos. Todo, kilo a kilo, gramo a gramo. Como decían los que comparaban a los boxeadores. Entonces tenemos nosotros, lo subrayo porque es bueno saber que nosotros hemos transitado varias veces los gobiernos de transición, aprovecha que está de moda los pleonasmos, porque como hay tan enervada la polarización, yo me imagino que alguien que te pregunte, y tú vas a meter a Diosdado en tu gabinete, le dará un hemiplayer. Bueno, porque hay un componente afectivo y emotivo de la polarización muy alto y muy natural y muy legítimo, porque son 17 años durante los cuales una parte de la población ha sido sometida a una agresión brutal en sus derechos, en sus condiciones de vida y en su situación social. Entonces, hay una reacción a flor de piel del país en contra de los responsables o de los supuestos responsables, de los verdaderos de los supuestos, y ahí entra todo el mundo. Tal vez haya que hacer una diferenciación y tal vez haya que tomar en cuenta que a la hora de pensar en los desenlaces es importante que compitan distintas versiones acerca de lo que es justicia social y acerca de lo que es distribución de la renta, es decir, cómo se va a repartir el pastel una vez que haya un nuevo gobierno. Vamos a venderla por reducción al absurdo. Si no hubiera un gobierno de transición y se antojase a alguien de un gobierno sectario, ¿a qué se enfrentaría? Tendría un problema severísimo de gobernabilidad. Claro. La capacidad de movilización de un partido que tenga 20% de aceptación no es desdeñable. Por el contrario, claro. Y con la experiencia y la capacidad gubernamental de los últimos 17 años, tiene capacidad de hacer daño. O sea, claro, que desde el punto de vista práctico, como que la reducción al absurdo apunta a que es razonable, apunta a crear condiciones para una transición. Porque nosotros necesitamos retornar a un país en el cual los proyectos políticos rivales puedan competir con igual reconocimiento, con distintos resultados, pero con igual reconocimiento. Es legítimo tener una idea de justicia social como la tienen una parte de los seguidores nobles que los hay muchos, chavismo, hay que decirlo. Exactamente, a la que tiene una gente que está separada de las necesidades y del interés por los sectores de más bajos ingresos, por ejemplo. Esa diferenciación existe. Ahora, siempre es un campo de contradicciones. El poder no es una realidad homogénea, sino es una realidad sumamente contradictoria y se necesita equilibrio, puntos de equilibrio y puntos de compensación en los cuales se basa la teoría clásica de la democracia. En esa confrontación siempre he tenido como basamento económico, sí, la sociedad, la riqueza socialmente producida puede ser libremente apropiada o socialmente repartida. Y eso pone pues, en contradicción firme a los liberales de los pensamientos socialdemócratas, pero con la existencia de reglas del juego democrático que permitan incluso armar consenso en los pocotón de vasos comunicantes que ambas políticas tienen. Pero cuando estamos frente a una revolución de concepto total, ese concepto de democracia se ve difícil de ejercer. Así es, pero eso es lo que ha fracasado. El Estado fallido, el proyecto fallido es el proyecto de, a nombre del socialismo, acuñar
unas relaciones comunistas en la economía y en el control del Estado sobre la sociedad. Eso es lo que ha fallado. Eso tiene que ser sustituido por la comprensión de que necesitamos volver a entendernos y volver a compartir y a diferir sobre la base de unas reglas comunes. No esta idea de que la revolución está por fuera y por encima y contra de la Constitución legítimamente. Hemos entrado en un terreno delicioso que le ha llevado sangre, sudor y lágrimas y mucha saliva ahora, pero antes llegó hasta muerto, entre los conceptos de la reforma y la revolución que dividió al movimiento socialista del siglo XX completico. Nosotros nos tocó en rifa alguien que inventó algo novedoso. Después de 17 años aún no tiene reforma, aún no tiene revolución y lo que sí se ha mostrado una gran capacidad de retroceso. Una involución terrible que ha conducido a una destrucción de todo el aparato productivo, a una destrucción de todos los indicadores de bienestar social, a una destrucción de la calidad educativa, del servicio hospitalario, de la civilidad. Estos son unos autócratas. Bueno, ya regresamos, mire, enseño así porque se le acabó el tiempo, bien. señor Simón. Bien, querido amigo, llegamos al tercer segmento de su espectáculo Qué Rico Show por el venezolano.tv.com.be, sacándole la chicha de toda la información que nos trae Simón García, que nos presenta qué hay que cambiar. Hay aquí el puente que hay que transitar para llegar a un país donde vamos a ser más felices. Ay, qué en primer bueno. lugar, No oye, un ¿qué país, vamos a hacer? Sino que vamos a to do, a hacer. un país donde se pueda trabajar, donde se pueda vivir y convivir, un país donde sí, se pueda ser feliz, es un país donde un país vivible, como dice alguna expresión. Por ejemplo, para los productores del campo, para los dueños de empresas, ¿qué cosa estaría en un programa de transición en Venezuela? Llegamos al poder, estamos de acuerdo, vamos a hacer chuquiti. Sin que tenga que tener los planes precisos del cuarto de las líneas generales. Porque para mí, por ejemplo, es muy difícil repotenciar la producción si no hay confianza en inversión. Número uno, la reconstrucción del aparato económico y de la economía no puede hacerse exclusivamente desde el Estado, sino transfiriendo poder de decisión y de participación a los productores. Si no se guía por los productores, va a seguir algo que ha demostrado que conduce a lo peor, que es el Estado guía, qué es lo que se va a producir, a cuánto se va a vender, con qué controles, cómo se va a distribuir. Entonces, este es el problema. La dificultad es un desafío y además es una ventaja, porque obliga al Estado a crear en la práctica un nuevo pacto con la sociedad, un pacto entre Estado y sociedad que no es simplemente contractualista, sino donde la sociedad, el ciudadano, tiene prioridad frente al Estado, por primera vez en la historia de Venezuela. Esto significa que es para mí lo más importante de todo, la transformación de la ciudadanía, la afirmación de una cultura cívica, donde, lejos del viejo populismo, donde la gente tiene derechos pero no tiene deberes, aquí desarrolla una conciencia de pertenencia a una sociedad. Pero plantea un problema que no es menor y que está en el nudo de los conflictos que hay que superar en la sociedad actual venezolana. ¿Cuál es el concepto hegemónico de conducción del Estado que presentó el régimen actual? Es la unión cívico-militar como una concepción muy mala de la democracia, por cierto, porque el ejército forma parte del aparato del Estado y no es un sector ajeno a la sociedad con el cual hay que hacer un pacto. Al ellos darle la característica del sector, interrumpen lo que es natural en un Estado moderno, que es el concepto civil de gestión social. Así es. O sea que tenemos un problema duro a resolver allí en la civilización. Hay un problema duro, pero tal vez las resistencias en el sector militar a aceptar una subordinación a una evolución eminentemente o preeminentemente cívica de la política sea mayor a la que uno espera. Porque los militares están en un punto en el cual
necesitan sacarse de encima la responsabilidad que le ha transferido el gobierno, poniéndolo en el cumplimiento de tareas para las cuales no están preparadas. Entonces, los militares son potencialmente unos aliados para el cambio y pueden ayudar mucho para el cambio de país y para el cambio de sociedad y para la reconducción, que significa también no solamente el fortalecimiento de las instituciones y hacer que las instituciones trabajen en el riel donde deben estar colocadas, sino también el fortalecimito de una conciencia. La institución militar. Por supuesto, la institución militar, pero todas las otras que han sido colonizadas por el Ejecutivo y que han perdido la noción de independencia, de separación y de autonomía. Sí. Incluido también, por supuesto, los partidos políticos que necesitan rejustificarse socialmente y programáticamente. Los partidos son los que, de los partidos deben salir las líneas programáticas de reconstrucción de la economía y de relanzamiento de la democracia, enfrentando dos grandes riesgos. Uno, el retroceso al pasado. ¿Cuál retroceso? Porque hay momentos que uno reivindica como momentos muy floridos de la civilidad. Ciertamente hay momentos muy pacíficos, de producción de bienestar, pero se necesita otra calidad. No se necesita la misma concepción de democracia de los 40 años que separaba la democracia política de la social. Ahora se necesita más integridad, se necesita manejar un concepto más humanizado, se necesita manejar una visión más actual. Pero fíjate, eso plantea un problema complejísimo, porque, bueno, todo es un problema muy interesante y por eso... Ese es el desafío. Y ese desafío pero el fin preexiste en el camino. El fin preexiste en el camino, como caminas llega. O sea, lo que vas a hacer allá va a estar marcado por la forma en que llegue. Es decir, es muy importante entonces que la conquista de la nueva situación tenga un parto profundamente democrático. Por supuesto, y esto indica también la importancia de que los partidos comiencen a practicar desde ya una nueva forma de hacer política, de manera que ese fin esté prefigurado en el uso de los medios y en la acción que están desarrollando los partidos, principalmente en la relación con la gente, porque los partidos están demasiado alejados de la gente por los medios de comunicación que han mediado y han sustituido la relación directa, de manera que hay muchos líderes políticos que ni siquiera saben a qué huele el barro. Pero las redes sociales mataron al centralismo democrático. Así es. Porque ahora hay comunicación horizontal entre militantes. Pero la comunicación horizontal, que es tan importante y que puede ser tan útil para desarrollar la democracia, no sustituye los mecanismos de dominación y de control social ejercidos desde el Estado, que es tan poderoso. Entonces ahí hay una comunicación democrática y una opresión autoritaria. Autoritaria que juega en la que va a jugar un rol fundamental el ciudadano educado. Así es. 30 segundos porque diga lo que vamos a hacer con la educación como perspectiva para el país. Usted que es un experto. Recuperar la calidad. Recuperar el derecho. Tu libro, las escuelas de la alegría. Es decir, la idea de que el aprendizaje es una situación tan humana que solamente puede ser llevado a cabo en alegría y con alegría. Bueno, querido amigo, espero que estén alegres conmigo porque deben haber aprendido un montón en este programa. Simón García nos ha dejado una tarea enorme para las vacaciones, le van a coger rabia a los políticos, porque yo creo que una lectura concienzuda, serena y detallada de lo que aquí se puso, pues como se ponen las cosas en este tipo de medios, esquemáticamente da pie para un debate sustancioso. Me alegro mucho de este invitado, Simón. Muchísimas gracias. Ha sido un programa muy rico. Y vuelva cuando quiera, y es muy puyuto. Hasta luego.